Como hacemos todas las semanas, nos sentamos a la mesa, ponemos las cartas sobre la mesa y en esta mesa hablamos de esos temas que todas las semanas, como decíamos, nos permite, casi te diría hasta distendernos o recrearnos por algún rato. Está aquí enfrente mío el señor Miguel Sabones. ¿Cómo le va, Miguel? Muy bien, excelente. Bienvenido. Gracias. Y también está Marcelo Dalton. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, mucho gusto. Muy buenos días para todos. Bueno. Yo no sé si el tema lo seduce o no, pero ¿qué es el consenso? Capaz que nos ponemos de acuerdo, pero ¿es acuerdo nada más? Porque unanimidad no necesariamente puede llegar a ser unanimidad. ¿Se puede alcanzar el consenso sin ser unánime ese consentimiento? Y la comunicación, esto que a usted tanto le gusta, estimado Miguel, como expresión del poder, de las relaciones de poder, en la búsqueda de ese consenso. ¿Cómo opera la persuasión en todo esto? Me quedé pensando, enseguida me acordé de un escritor que se llama Habermas. Ajá. Creo que usted lo lee bastante, También. lo lee bastante, por lo menos en su carrera. Hay una presuposición aquí, es que para el consenso tiene que haber también una comunicación. Para el consenso tiene que haber un reconocimiento de un otro como individuo. Y ese reconocimiento de otro tiene que haber también un otro que es igual a uno. Y que también, por otro lado, tiene que haber una racionalidad que pueda hacer que se oponga a mí mismo, pero vale eso. Entonces, a partir de ese otro que es individuo y que piensa diferente a mí, a ver cómo empezamos a encontrar una beta para lograr un fin determinado. O sea, para vos es operativo entonces. Sí, tiene una beta. No es solamente operativo. Hay un reconocimiento de la otreidad, que es en este mundo bastante difícil es. Que de reconocer al otro como independiente a mí y al otro igual a mí o más, a veces puede ser superior en la discusión. Perdón, pero me mareo un poco, porque yo pensaba en el consenso más en lo diario, es decir, en una actividad social hay consenso para hacer una cosa y no hay consenso para hacer otra. O conseguimos el consenso o no conseguimos el consenso. Y después lo escuchaba recién a Miguel cuando hablaba del otro y pensaba, pero el consenso también es una forma de dirigir una sociedad. La dirigimos por consenso, hay consenso sobre una decisión, no hay consenso en la decisión y ya no está solamente en la toma de decisión, sino en la consecuencia social que genera en el grupo humano, más o menos unido, sobre esa decisión tomada. Entonces puede haber consenso porque X medida se tome o puede no haber consenso sobre eso. Puede haber consenso sobre que todas las plazas tengan riego o puede no haberlo. Ahora, ¿y cuando no hay consenso? ¿Qué hacemos? Democracia. Vuelvo un poquito para atrás y ahora te respondo a eso. Acá me la pescó enseguida Marcelo, que él nos invitó a jugar fútbol y nosotros trajimos, él trajo una raqueta de cracket y yo de badminton. Exacto, yo fui más allá, porque el consenso supone también como otra base que es la democracia. No la supone. Ahí está, bien. A ver. Y lo dijo para que le responda lo que le acabó de responder. Sé que fue adrede y ahí lo tomo. ¿Por qué para mí no lo necesito? Porque la democracia parte de determinados consensos, en eso estamos de acuerdo, podemos hablar del contrato social, de estos acuerdos sociales que existen para... Tener un esquema democrático es haber consensuado que, digamos, que para la toma de decisiones existe la democracia. Ahí está el pero es una práctica social ya adquirida. Entonces pudo haber sido el consenso de otros, pero para mí hoy es una imposición. ¿En qué sentido? Yo no participé de esa decisión. Participo activamente de una sociedad que ya funciona de esta forma. Entonces, cuando discutimos, ¿por qué dije no consenso? Porque el consenso supone una toma de decisión activa del sujeto. Y en este caso, yo no adherí a este sistema que estaba instaurado. Entonces, y ahí para reflexionar un poco más, cuando replanteamos estos temas de forma profunda, pues, ¿cuánto consenso hay en que el rojo sea el color que hace que pare cuando voy en el tránsito? Pero entonces que el consenso, a ver, si vos no participás en la edición primigenia, en la edición inicial, ¿que entonces no es consenso? Esa era la pregunta que iba a hacer. Si está dando consentimiento igual. ¿Pero es consenso o es aceptación de una norma que viene de antes? ¿Y por qué eso no sería, esa aceptación no sería consenso? Porque para tener... A ver,
Hace ojitos. Libre albedrío. Listo, siga. Ustedes me quieren llevar por varios caminos. No, usted quiso llevarme por un lado, lo acabo de traer a donde yo quería. Es cierto que el ejercicio de convivir con el otro, que es individuo, que es otra edad, también supone que nos vamos a encontrar dos personas que pensamos totalmente diferente. A la hora de sentarnos, de guiar nuestro destino en conjunto, tiene que haber acuerdos. Puede ser que esos acuerdos sean anteriores a nosotros, ¿no? Estos principios que vienen anteriores, que nosotros fuimos educados en esos principios, dice, bueno, el ejercicio de nuestra ciudadanía se hace de esta forma. La ventaja está que en este ejercicio de la ciudadanía que se da en la República, es que también podemos poner en jaque a la misma República. Tanto es así que si vemos la historia de la humanidad en ejercicios de las repúblicas o las democracias, nos ha mostrado estos desvaríos de la misma democracia, donde el pueblo elige cierta gente que termina ahí siendo en contra. Pero lo bueno es que este es el mejor mecanismo a la hora de la verdad, ¿no? Porque en su esencia el hombre es democrático. Acá ves sí casi el pensamiento es un pensamiento determinado, es el lenguaje nos hace democráticos. Bueno, el lenguaje es una imposición cultural y para mí no es democrático. El lenguaje es un acuerdo también. ¿Sabes qué me gusta de esta dicotomía? Que en definitiva terminamos tigarándonos sabiendo que tal vez no pensamos lo que decimos solamente para hacer el ejercicio intelectual. Exacto. La primera cuestión es si realmente existe la posibilidad de libre albedrío en una sociedad donde las normas ya vienen dadas, que era un poco el juego que te hacía recién. Pero por otro lado, lo que vos estás planteando, y te tomo el lenguaje, me decís, el lenguaje es, en definitiva, el lugar en donde nos movemos. No lo elegimos. Yo no elijo si hablo español o chino. Nací en Argentina. Entonces, es más, no elijo mi tonada. Tan es así que el lenguaje termina siendo hasta rígido en ese sentido, que tiene la particularidad que cuando se rompe el lenguaje hay una reacción del otro lado. La utilización de la E, de la X, de la arroba, como nuevas formas de comunicación, son una forma de contracultura frente a un funcionamiento. Y ahí sí lo que se está rompiendo es el consenso. Entonces, volviendo un poco para no irme por las ramas como siempre, el consenso está presente tanto en la dinámica diaria de dos como en la dinámica social más compleja. Y lo vemos desde en el lenguaje, donde se puede o no romper el consenso, lo vemos desde las normas sociales, lo vemos desde el funcionamiento de una pareja. Mi pregunta era, ¿hasta qué punto hay consenso con cosas que entendemos consensuadas? Y un poco ahí era el juego. ¿Realmente estamos todos de acuerdo que sea el rojo el que me diga que no siga? ¿Por qué no es azul? ¿Por qué no es violeta? Porque hubo algún consenso anterior, pero para mí ya es imposición ese consenso. Porque si yo lo cuestionara, voy a tener una reacción social en contra. Usted está jugando con varias cosas. Primero, es cierto que el lenguaje es un medio netamente para jugar con la razón, para racionalizar, para ponernos nosotros en consonancia de lo que somos. Lo que se encuentra, lo que nos pasa a veces es que hay un juego democrático anterior, donde los hombres anteriores, seres humanos anteriores, mujeres, hombres y niños, se pusieron de acuerdo en ciertas leyes para vivir y convivir. De las cuestiones más mínimas a las cuestiones más complejas. Uno en esta sociedad se encuentra, cuando nace, se encuentra con esas leyes que están, las que escritas y las no escritas, ¿no? Que nos pasa mucho en esto, ¿no? Y uno está educado en ese contexto. Puede ser que también con el pasar del tiempo, en un momento determinado, quedamos poniendo en jaque ciertas reglas, especialmente las no escritas, que no son las más divertidas. Es ahí cuando empezamos a querer mostrarnos que nosotros somos nosotros y las leyes parecen ver que van en contra de nosotros. Entonces casi nos comportamos como adolescentes. Hasta que descubrimos que las leyes están hechas para convivir con el otro. Es un acuerdo, un sumo acuerdo para lograr ese equilibrio, para no caer en los extremos. ¿Podemos poner en jaque todo? Sí, podemos poner en jaque todo. Lo que no podemos poner en jaque es el convivir con el otro. En realidad para mí se pone en jaque, pero más allá de si se pone o no, como hablábamos del consenso, bueno, decir cómo lo definimos. Y el consenso tiene la particularidad de que en algún punto, cuando hablamos de este consenso social, terminás aceptando como válidas reglas que no decidiste. Entonces, cuando lo definíamos recién, el consenso eran estos acuerdos a los que llegamos. Pero el acuerdo es tal, sí, solo sí puedo decidir. Por eso también te preguntaba el tema del libre albedrío. Si yo tengo libre albedrío, elijo. No, si elijo, hay consenso. El lenguaje es un presupuesto del consenso. Un ejemplo, que hablemos lo mismo, vos que te dedicás especialmente a la mediación. Hay un acuerdo básico de ciertas palabras significan ciertas cosas y no otras.
Ese Sí. es el consenso previo. Pero Que ese no, consenso... no se pusieron de acuerdo los que van a mediar. No, bueno, pero cuando las personas que llegan a esa situación no tienen esos mismos conceptos, tenés que empezar a generar de nuevo aquellos Claro, porque vos te consensos. convertís para esas dos personas en una especie de autoridad donde pones las reglas de juego y las leyes que van a estar en esos momentos Entonces, de juego. ¿las eligen o se las impongo? Vos se las estás imponiendo en ese momento. Para poder encontrar una luz que ellos mismos, con su libre albedrío, puedan acordar. Perfecto. Entonces, lo primero que distingo es que desde el punto técnico, en la mediación, las partes eligen. Pero más allá de eso, la realidad... Yo creo que no. No, en la mediación sí, lo que hay es un acompañamiento. No me acuerdo porque hice Es mediación distinto, de- es distinto, por ejemplo, un arbitraje donde decide un tercero. Pero más allá de eso y del perfil de cada mediador que haya, a lo que voy es la construcción de consensos tiene distintos niveles o formas. Ujú. Hay cosas que cuando nosotros hablamos cotidianamente del consenso damos por ciertas. Entonces, hay hubo lenguaje, claro. el lenguaje, las reglas de convivencia y demás, que ya no son o no podrían, si bien las aceptamos porque las utilizamos, el límite entre lo elegí y me lo impusieron es tan fino que se desvanece. Ahora, entender que eso existe, me permite a mí ponerlo en jaque. Cuando uno habla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo como una forma de comunicar algo distinto, eso puso en jaque los consensos. Puso en jaque ese funcionamiento. Entonces, para mí ahí el tema del acuerdo o no es Valió para darnos esencial. cuenta que existen otros totalmente diferentes a uno, ¿no? Que puede ir por otro camino. Eso, o sea, me acordé con el tema del lenguaje inclusivo, que no es que uno se opone al lenguaje inclusivo, es lo que nos hace ver que existe un otro, totalmente diferente a nosotros. Y ese juego del nosotros también se pierde porque hay un otro que también puede ser nosotros, ¿no? Bueno, en esta forma difícil de decirlo, hay una cuestión de autopercepción y de Claro. cómo el otro se percibe y me percibe. En ese ida y vuelta, cuando hablamos de consensos, estamos hablando de una forma de toma de decisión, de una forma de gestión de la realidad. Bueno, ¿cómo gestionamos la realidad? ¿Gestionamos por consenso o lo gestionamos peleándonos? Ujú. ¿Cómo la gestiona, por ejemplo, te lo tiro a vos, Miguel, que estás más involucrado en algunas cosas? ¿Cómo lo gestiona a la decisión el mundo del trap, desde tu mirada? Claro. Me quedé pensando primero, no me voy a Sí. meter ahí porque es bastante complejo. Primero es que este es un mundo, el submundo urbano tiene reglas de juegos propias. Ahí está, eso ¿Y iba. por qué decís Eh, submundo? ¿Eh? ¿Por qué decís submundo? Porque o podía hablar ¿Por qué está culturales. abajo? ¿Por qué está abajo? Por una cuestión del lenguaje nada más. Fue un error mío por una cuestión del lenguaje. O sea, no es un submundo entonces. No, es un submundo. Es una, Es otro mundo. Es otra cultura. Claro, tiene lógicas propias, por eso le tiré, usé el trap, porque las lógicas son distintas. Sí. Sí. Los consensos se arman distintos, A los veces- acuerdos se ahí está, generan hasta el lenguaje distintos. me quedó grabado de cuando uno le leía algunas cuestiones. Me quedé pensando, viste que a veces uno hace ese ejercicio de libertad tan puro que con el correr del tiempo ya dejan de ser puros. Ya lo hace por ejercicio, que yo la primera vez que tendés tu cama cuando sos niño. No, para mí no fue un ejercicio de libertad. Alguien Fue un me puso- ejercicio de autoritarismo de mi madre, a la cual le mando saludos, que dejó muy claro que correspondía hacerlo. Eso se llama hábito operativo bueno. Y lo peor- Aprendiste un hábito bueno, ¿para qué? Porque trabaja de la dependencia a la independencia, ¿ves? Con una imposición externa te obligaron a ser independiente. Me generaron el consenso de repetir Claro. lo mismo conmigo. Vos fíjate, ahí tenés un ejercicio democrático también. Cuando uno aprende le decís a tu nene, al más chico, a tu nena, a atarse los cordones a los zapatos. Es un ejercicio de imposición, pero también es un ejercicio de libertad. Pedagógicamente, ¿no? No lo sé, no sé de pedagogía, pero bueno. Me acordé eso, hay ejercicios de libertad que uno con el tiempo lo vas convirtiendo en su cotidianidad y olvidó que era un ejercicio de libertad la primera vez que lo hizo. En el mismo cuestión es que suponemos ciertas cosas, suponemos lenguaje, suponemos que todos entendemos lo mismo, suponemos que todos razonamos lo mismo y suponemos que todos tenemos la misma forma de encarar la vida, ¿no? Pero Entonces, ahora usted que trabaja en mediación, es cierto que todo eso hay una suposición, que a veces hay que afinarlas en el momento determinado, sentarse en una mesa y ver qué es realmente lo que uno entiende por cada cosa, ahí entra lo que es la hermenéutica por poco, y aclarar. Vuelvo a pensar, el consenso supone un reconocimiento de un otro, sí o sí. Y no hay consenso si el otro no está de acuerdo. Exacto. No hay un consenso si no hay un otro. Claro. No hay discusión si no hay un otro tampoco.
El consenso aplica solamente en plural. Yo con todas mis personalidades discuto bastante y normalmente Estoy de no acuerdo llego a conmigo consenso. mismo, no existe Claro, eso. me levanto la Me mañana. faltó Pablo acá. Claro, me levanto la mañana, me miro al espejo Y estamos en sintonía. critico. Y estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo. Está perfecto. A ver, pero esa suposición de un otro, que comparto, a ver, estamos hablando del consenso generado en un ambiente de índole social, no nos estamos metiendo en la psicología. Implica también la diferenciación con otras formas de tomar decisión. Pues podemos decir, se tomó la decisión por consenso, se tomó por mayoría, se tomó por ejercicio democrático, y empiezan a aparecer conceptos cuando son grupos sociales más grandes, la representación. ¿Cómo se representan los grupos? ¿Cuánto representamos la minoría o no? Me acuerdo hace poco estar discutiendo con alguien que le planteaba, que me decía, bueno, pero tenemos la mayoría. Y mi discusión era, si lo que se quiere es generar una cuestión de tipo cultural, no existe la posibilidad de que esto funcione si no hay acuerdo de las minorías. O sea, una mayoría que no respete a las minorías, por lo pronto, no es un ejercicio democrático. Y hay un límite ahí, el concepto de la tiranía de las mayorías, Claro. con lo que puede ser el ejercicio de la democracia propiamente dicha. Ahora, ¿hasta qué punto debo respetar las minorías marginales? O sea, el 1% tiene la misma posibilidad de decidir cómo vamos a hacer las cosas que un 60%. ¿Debo consensuar con una parte marginal o no? Y ahí la parte del consenso para mí es esencial en cualquier sistema de gestión social. O sea, también el que hace, perdón, me quedé pensando si el que hace política tiene que ser un profesional también en el consenso. Por lo menos debe persuadir. Yo me pegué ahora persiguiendo esa lógica. Si yo tengo un problema, un pleito con un vecino, recurriría a un abogado, por lo menos, alguien que me ayude, ¿no? O un mediador. Si yo tengo un problema de salud, recurriría a un profesional de la salud. Si yo tengo un problema social de juego democrático de política, ¿no recurriríamos a un profesional de la política? Uy, mira dónde me metió. ¿Por qué debería ser la política profesionalizada? No sé, pregunto nada más. Yo porque No, usted tiene tengo ganas de delirar. Usted primero tiene respuestas y después tiene preguntas. Él hace las preguntas No, y a la volviendo- medida de las porque respuestas el- que ya se creó. Claro. Estoy de acuerdo. Sí, exacto. Porque acá hablamos... Si nosotros tenemos políticos profesionales. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿Sabes qué? Voy a cambiarte el eje, porque me gusta cómo lo planteás. ¿Hay licenciado licenciado en ciencias políticas gobernando? Bueno, usted está hablando De la formación académica. Estás, claro, ¿eh? utilizando la Yo formación estoy hablando de profesionales. universitaria ¿Cómo para el entendemos? Ahí está, ejercicio ahí de una está, actividad. Muy bien, interesante. Mirá. A ver, el consenso es cuando enseguida, en algunos campos entendemos profesionales cuando cierta gente tiene experticia. O sea, en su Es caminar... decir, uso el término significado que expertivo. me conviene para cambiarte el eje de lo que veníamos diciendo. A ver, decime. Listo, te lo escucho, ¿no? Sí, El significado que le conviene a usted. No, yo puedo ponerme de acuerdo con usted con el consenso. Podemos consensuar. Claramente consensuar. podemos consensuar mientras se decida lo que yo digo. El esto hace moi. Exactamente. Pero bueno, a ver, entiendo lo que vas, realmente entiendo lo que vas, y la perspectiva de la construcción de lo político tiene una lógica que en algún punto está consensuada. Entonces, hablar de la profesionalización de la política o hablar de la profesionalización de la gestión para mí son dos cosas distintas, y la gestión de lo político es algo independiente. Entonces, pretender que el político sea únicamente quien viene de un ámbito académico, que era un poco lo que planteabas vos como concepto de profesional, es perder de vista lo que implica la práctica política. Nunca me olvidé en algo que leí cuando se dio la Revolución Mexicana, donde se logra la independencia y todo eso. Después dijeron, bueno, que vengan los doctorcitos y se hagan cargo de esto. Ahora, El pueblo hizo la revolución, después que vengan los doctorcitos. Y después sigue con una frase pero, más que no la puedo decir en el pero aire. termina siendo absolutamente aristocrático Así eso. no, después dicen los revolucionarios y así, así nos dejaron la No, república. bueno, ahí ya estamos entrando en un ámbito donde no sé si me quiero meter. Pero volviendo no, es cierto que me gustó el juego del consenso porque se supone también el ejercicio de la democracia diaria. Esta mañana pensaba, mientras lo escuchaba usted en la radio, Sí. hablando justo estaba hablando usted del deporte, del fútbol, que yo desconozco totalmente. Mi conocimiento del fútbol es como el conocimiento del badminton, más o Ajá, menos. bien, entiendo. Y me quedé pensando, especialmente en el eje de la cuestión tenía que ver con una organización de la sociedad civil, que son anteriores al Estado, y donde hay una discusión entre el Estado y una organización de la sociedad civil.
donde mi profundidad fue pensar que las organizaciones de la sociedad civil o cualquier organización de este tipo son en su esencia democráticas. En su esencia son democráticas. El problema es cuando ingresa ahora el aparato del Estado por esta discusión que está habiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y la Inspección General de Justicia de la Nación, es cuando ingresa otro estamento, que también en cierta forma que es el Estado, que tiene un ejercicio delegado por el pueblo, bla, 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 pero juega y atenta con este ejercicio, Mire, ahí democrático. acaba de abrir una puerta donde podríamos discutir mucho, pero me voy a correr a la agenda del día. Cuando hablamos de organización y hablamos de esto de que si hay consensos o no, usted recién dijo organizaciones anteriores al Estado. Y la verdad que es difícil de distinguir o escindir qué fue anterior y qué fue posterior, porque el Estado es fruto de las mismas organizaciones. Es una organización más. Entonces, buscarle la distinción para mí no va por ahí, va por otro lado. ¿Qué tipo de Estado? El Estado provincial, nacional, etcétera. Son fruto de una organización, de una sociedad que tal vez antes estuvo desorganizada, y en el caso nuestro podemos ver los orígenes a partir de 1810. Pero, o sea que me da razón, si se supone que antes del Estado ha habido algún tipo de organización creando para pensar en un nuevo Estado. Pero desde que el ser humano existe en comunidad, existe un sistema de organización. Entonces, pretender decir que el Estado es la primera forma, porque incluso el Estado moderno tiene una forma de organización que existe desde los tiempos modernos. Sí, el Estado, Entonces, el Estado moderno es hace poco tiempo, el ejercicio, por lo menos en este modelo, ¿no? ¿Les parece que generemos algún tipo de consenso dentro de algunos minutos respecto del Estado y las organizaciones de la sociedad civil? Vienen las noticias, la pausa y seguimos charlando. Perfecto. Vamos a seguir esta charla que tiene que ver con el consenso. Y estamos tratando de buscar consenso, digamos. Claramente no como encontramos ninguno, así ya empezamos como- discutiendo en el como- pasillo. Salimos de acá buscando consenso y llegamos acá sin encontrar consenso. ¿Qué hacemos? ¿Votación? No, seguimos levantando piedra a ver si alguna Yo nos sirve para quiero- tirársela por cabeza a Miguel y generamos un consenso Levantarlo. adecuado. Generar un consenso de que ese señal que se opone, que es interesante. Así nacen las tiranías. Sin oposición, todos estamos de acuerdo. Sería muy ¿Sabes que aburrido, ¿no? el juego irónico de estas cosas sirve a veces para reflexionar? Yo tiraba esto de la piedra, pero a veces creemos que porque nadie dice nada no hay consenso. Y a partir de ahí te lo tiro. Es decir, bueno, si yo elimino tu voz opositora, se acabó la oposición. Y no es necesariamente. Un poco esto es lo que me planteas vos. En ese juego, el consenso para mí necesariamente parte de la base de que el otro tenga la libertad de decir lo que necesita Marcelo, decir. ¿cuáles son las facilitar el presu- diálogo. Exactamente. ¿Cuáles son las presunciones del consenso entonces? Bueno, el diálogo la comunicación es un... Está bien, pero facilitarlo es un paso ¿Quién inicial. facilita el diálogo? ¿Quién? Claro. En principio las partes. Sí, las O partes se podrían pueden- ser las partes. O vos que trabajás mucho con mediación, ¿las partes por sí solas pueden hacerlo o necesitan un tercero? Socialmente para mí, es una mirada muy personal, pero socialmente para mí coexistimos con el consenso sistemáticamente y no necesitamos terceros. En determinados conflictos podemos acudir a un tercero que nos ayude. Y en ese caso habrá... Bueno, tenemos un problema de sonido. Ahí está. Ahí está, muy amable. Me estaba matando el retorno. Retomo. Pero me quedé pensando, vos decís, pero en un momento de conflicto sí o sí necesitamos un tercero que nosotros, acá aparece el concepto de autoridad, ¿no? No, pero ahí yo tengo la idea... Bueno, me acordé, perdón, Sí. yo hace muchos años, ojo, dejé el ejercicio, no lo ejercité, mejor dicho, hice todo lo que se llama mediación con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Hace muchos años. Y me acordaba que aparecía un tercero donde las partes decían, esta persona nosotros le creemos y le transferimos una especie de autoridad. En un momento determinado que nosotros no podemos por sí mismos llegar a un acuerdo, al consenso. Cuando vos transmitís la autoridad, estás más cerca de un arbitraje que de una mediación, pero no me quiero ir tan allá. Yo lo que te planteo es otra cosa. Que en la práctica el consenso se construye desde un lugar muy distinto. Vos te levantas, el que esté en pareja, uno se levanta, el otro no, comen, ven que van a hacer de comer, etcétera. Y en esa dinámica diaria hay un consenso
casi no hablado. que permite la existencia de la pareja. Entonces, cuando vos decís, no, solo hay consenso porque se pelearon, me pareció el tercero. Pero el tercero apareció cuando estos sujetos no pudieron gestionar su disenso. Pero hay un consenso previo, está bien. O sea, me refería más que nada cuando aparece un tercero, cuando hay cosas que se nos escapan a nosotros a consensuar. Que mira, no nos ponemos de acuerdo, estábamos acostumbrados a ponernos de acuerdo y en este momento no nos ponemos de acuerdo. Busquemos un tercero, es así. Bueno, en ese caso puede existir el tercero y el tercero tendrá distintas características, pero lo que yo iba es, a veces pensamos que necesitamos un tercero y la verdad que en nuestra vida diaria coexistimos sin terceros que nos ayuden a administrar o gestionar esos disensos. En los casos en que no, a veces es muy útil que venga un tercero que te ayude incluso a dialogar. Esto que decíamos recién, ¿qué presupuestos existen para el consenso? Y el primer presupuesto es que existen puntos opuestos o la percepción de la existencia de un punto contrario, porque yo no necesito necesariamente tener un punto contrario con vos, sino el hecho de sentir que estás enojado conmigo, aunque vos no lo estés, puede cambiar la forma de gestión. Entonces, es la existencia o la percepción de la posibilidad de la existencia, como cuestión inicial. Después, es necesario que haya un diálogo para el cual deberíamos saber que existe la disidencia, si no, no podemos consensuar. A mí, desde hace rato me está generando algún tipo de ruido un aspecto de esta charla, y es, vos podés generar consenso, pero me da la sensación de que son caminos distintos cuando tenés una organización horizontal a cuando tenés alguna estructura vertical. En varias ocasiones, en estos últimos 2, 3, 4, 5 minutos, han hablado de autoridad, ¿no? ¿En qué medida la presencia de un esquema organizacional con algún grado de verticalidad facilita o no el hallazgo del consenso? Me quedé pensando, yo participo en la organización de la sociedad civil, hay un juego de pirámides invertidas en la organización de la sociedad civil. En un momento hay una estructura de funcionamiento piramidal y una estructura de ejercicio democrático horizontal. Estoy pensando en una región que andamos sobre 80.000 afiliados, por lo cual a 80.000 afiliados una vez al año decide cosas. Pero durante el ejercicio ¿Vos estás en una organización con 80.000 afiliados, dijiste? Sí. Acá un partido político. Nada, pero es una elección de más de 120 años. Ganamos cualquier cosa. A nivel mundial son 38 millones. Se acabó el consenso. 38 millones salió. Ajá. Y eso que es una organización que ¿Tiene más de 16 años? ¿Tienen más de 16 años? 120 años. No, los integrantes. Los miembros. Podés creer que a partir de los 14 ya deciden sobre el funcionamiento de la organización. No, yo te preguntaba si tiene más de 16 años porque votan. Claro. Sigo pensando en el partido político. Votan mucho. Sí, vos sigues pensando. No, hay un juego de estructura. Me parece que hay un juego de estructura horizontal y verticalidad también. En el funcionamiento diario es estructural. Lo mismo pasa con la pequeña biblioteca. La biblioteca, nosotros somos un grupo de personas, hay una comisión directiva, pero en la práctica vos decís, ¿quiénes están? Hay 3 que están en la diaria. Pero está bueno lo que preguntaba, porque para mí es distinto el consenso en una pareja que el consenso en una actividad social. Y el criterio de autoridad entiendo que sirve dentro del funcionamiento para la construcción de los consensos. Porque la autoridad puede propiciar los consensos o puede dinamitar los consensos. O sea, una autoridad que venga y diga, bueno, miren muchachos, veamos cómo nos acomodamos, tratemos de juntarnos, charlémoslo, de este grupo tenemos que salir con una única decisión donde todos estemos de acuerdo, a pesar de las diferencias, es mucho más propicio a que tengamos un consenso que nos convenza a todos y nos sintamos todos aunados en lo que se decidió, a que vayamos en una situación de acá se elige la opción A, es la que propongo yo, quiero todos eligiendo esto y gana la mayoría. ¿Y qué se conoce de eso? ¿Qué se hace cuando se ¿Qué se hace? ¿Se coexiste socialmente de la forma más sana posible? La verdad que depende cómo funcione. Si vos las vas a ver en lo largo de la historia, ese tipo de cosas generó adhesión en algunos momentos, generó disidencias, exacto. Generó golpes institucionales, es decir, tarde o temprano ese grupo que oprimía terminó generando una reacción contraria. En otros grupos generó revoluciones pasivas. A mí lo que me hace este tipo de situaciones me hace repensar. Muchas veces me hace repensar la situación. Como el otro trata de imponer, me hace repensar mis propias prácticas. A mí, desde ya, pero a mí me gusta ver a veces que perdemos esa visión de la historia. O sea, pienso en el apartheid, pienso en
hace poco se daba la discusión de los otros como los ciudadanos americanos, los afroamericanos, los... Sí, nosotros no son afroargentinos, son argentinos. Esta cuestión de tenemos un consenso distinto por una conformación social distinta. Uy, qué tentador que esté para meter en ese campo. No, fue pero tentador, no voy a meter. la idea es plantear que en eso también hay consensos y que las formas de salir de esos sistemas donde los consensos... A ver, estaba claro y consensuado, entre comillas, consensuado que un negro no podía ir en el mismo asiento que un blanco porque eran asientos diferenciados, hasta que una negra se sentó en un asiento para blancos. Claro. Estábamos claros que había que separar bares, y lo pongo tan lejos a propósito para no traerlo a la coyuntura actual. Entonces, esos eran consensos que se rompieron, pero había un sistema con autoridad que sostenía el funcionamiento. Y el sistema, esa autoridad puede propiciar un cambio o puede mantener el status quo. Sí, sí. Entonces, en ese juego, para mí, el consenso como concepto es una forma de elaboración de mejores decisiones, donde ya no es la imposición de una decisión de una mayoría, sino es la construcción con aquellos que no están de acuerdo de algo que debería ser superior. Cuando estamos todos educados en ese consenso, que creemos que es consenso, evidentemente no nos libera. Ahora me quedé pensando, ahora sí, poniéndome de otro lugar, de otra corriente filosófica, muchas veces ese consenso es un ejercicio de poder. No puede salir el ejercicio del poder del hombre. Y Dereviki no se puede abstraer de la mesa más allá de que hoy no esté y le dice, yo hubiese hablado de infidelidades acá en este tema. Ahora, me da otra. A ver, primero planteé el tema de la autoridad y de las organizaciones verticales u horizontales. Recién hablaba, Marcelo, de la visión histórica también, digamos, de cómo podés analizar en el tiempo esos consensos. Ahora, ¿qué pasa con esa visión en el tiempo, pero con los mismos actores que hoy dicen A y mañana dicen B? Qué complejo. Qué complejo. Yo creo que socialmente... O hoy defienden la postura A y mañana defienden la postura B. O ayer defendieron A y hoy impulsan B. No me molesta a mí eso tampoco. A mí sí me molesta mucho. A ver, el hombre, uno no piensa igual a través del tiempo, va modificándose, va a veces evolucionando, no, todo depende de uno. Y como pueden, es como el ejercicio de la libertad, cómo lo ejercemos diariamente, como podemos. A ver, a esto me refiero, uno puede pasar el tiempo y uno ha ido cambiando. Hay una expresión que me gusta mucho, el panquequismo en esto, me parece que estamos hablando de eso. No, yo creo que no. Vos sabés que se dan en ambientes, no lo pensé en ambiente político, ¿no? Que lo hemos visto pero no solo político, hablamos de dinámica social. Uno ha ido evolucionando. Acordamos que vamos a ser fieles y... Cuando era adolescente yo pensé... Creí que sabías que habíamos cambiado el consenso que teníamos. No, por ejemplo, yo cuando era adolescente pensaba tal cosa y no lo mismo lo que pienso ahora como cuando era adolescente. Bueno, pero, a ver, primero, si pensás lo mismo que hace 20 años, claro. le hay arraste. cosas que he ido cambiando, que creía firmemente y he ido cambiando. Ya hoy están en jaque, ¿no? Me gusta porque Miguel está hablando de los consensos que hizo consigo mismo y habíamos quedado que esa parte no la tocábamos, pero... Usted previó que no lo tocábamos. Hay un criterio de autoridad puesto en eso. Yo, a ver, creo que una cosa es que una persona vaya modificando sus miradas, sus acciones, porque su vida o sus circunstancias van cambiando, aunque sea en corto plazo. Y otra cosa es que vos tengas una cuestión no dicha, que hayas arribado por un acuerdo, pensando en actividades de sociedad de la diaria. O sea, mi hijo me dice, bueno, me voy a ir a jugar al fútbol de Miami y en realidad se quiere ir a otro lado. Entonces, él actúa cambiando esto porque en realidad el consenso que habíamos tenido era por una cosa, pero él tenía un filo ulterior. Entonces, su respuesta, su reacción o su cambio, responde a ese filo ulterior que tenía, que era irse a otro lado y, bueno, no lo dijo, tendrá sus motivos, buenos o malos. Ahora, si hay una ruptura del consenso, o sea, esencialmente el cambio de postura rompe el consenso. Y ahí la pregunta sería, ¿cuán tolerantes somos a que un consenso que tengo con vos? Por eso aproveché lo que había planteado Pablo y busqué esto del consenso en la vida de pareja, porque es más fácil demostrarlo. O sea, si teníamos un consenso, lo respetamos
Y si hay que cambiarlo, lo tenemos que dialogar previamente. A veces no hace falta llegar a las fidelidades o infidelidades. A veces solamente la búsqueda del consenso está en práctica cuando definís el nombre de tus hijos. Por ejemplo. Pero Conozco casos que se definieron. Yo pero pongo el nombre Marcelo, con el apellido, pero Me quedé escucho. pensando, en esta muerte de la posmodernidad, estamos constantemente en quiebra todos los consensos. Estamos constantemente en quiebra los consensos. Vos pensás, todas las relaciones afectivas, están casi todos los modelos de relaciones afectivas están hoy en quiebre. O sea, tenemos mucho, todavía no nos ponemos de acuerdo cuál. Yo me he dado cuenta que no soy ¿Nos tenemos que poner de acuerdo en cuál? No nos Entonces podemos... sería que vos hagas de tu vida lo que quieras, de la forma que quieras, mientras no molestes a nadie y seas claro. Ese es el ejercicio que hay detrás, no parece ser. No, es que parece ser, si no me estás queriendo imponer una autoridad Pero sobre esta es la única forma de hacerlo. La sociedad ha hecho eso en el contexto de la historia. Ha tratado de imponer modelos únicos. Vos pensás los modelos, no sé, el modelo que nos ha dado un aparato que se dedica a hacer dibujos animados, donde este es el modelo del amor. Entonces, todo el mundo cree que el amor debe ser así. Yo te estoy diciendo porque creo que si bien culturalmente eso caló muy hondo, no creo que sea el único modelo de amor que exista, pero... No, está bien. Una cosa no pero cree, está puesto pero en jaque. pegó socialmente. Sí, por eso, está Pega puesto socialmente. en jaque. Y podríamos nosotros hoy consensuar de que... Pensá la monogamia. Vos sos monogámico, Sí. ¿no? Vos también sos monogámico, ¿no? ¿Y por qué no los modelos no agámicos? Es que yo estoy de acuerdo con los modelos, pero estoy Que de acuerdo están apareciendo ahora, No, existen hace muchísimo. Es que eso es lo que... Que uno no lo evidenció antes. Yo no lo evidenciaba. Recién a partir de pocos años uno descubre que existe todo este avance. Bien, eso te lo doy porque tenés un par de sotamas ahí guardadas, me lo guardo, me lo compro. Pero la verdad es que en definitiva, ¿cuál es el problema? Mientras que haya un consenso entre las partes, o sea, mientras que con tu pareja consensúes y que esté claro cuál va a ser la dinámica de esta pareja, está todo bien. El problema es que había un ejercicio de autoridad por detrás. Sí, había. Esto se hace de esta forma y solo se hace así porque yo lo digo, o porque nuestra institución, o porque... Y para mí, un poco lo que planteaba, el juego de autoridad y consenso, si hay autoridad, el consenso se rompe. Uh-huh. Si una autoridad impone la decisión, no hubo consenso, hubo ejercicio de poder. Y entonces, lo que tenemos que replantear es cuándo hay consenso y cuándo hay ejercicio de autoridad. Entonces, ahí no tengo dos conceptos antagónicos, porque el ejercicio de autoridad puede fortalecer la construcción de consensos. Yo puedo venir y decir, por ejemplo, que me ha pasado, estaban decidiendo qué iban a hacer, sentarse y decir, mire, está todo bien, pero vamos a un lugar y lo tienen que decidir entre todos ustedes. Y uno se queja y no vamos a ningún lado. Esto, se tuvieron que poner de acuerdo. No, pero también Marcelo pensaba esto, que a veces nos hacen creer que esto lo que fue consensuado en un momento determinado parece ser esencial en nuestra vida diaria. Y romperlo es romper el consenso de nuestras Me parece que estás hablando en términos generales algo más profundo que tiene que ver con una crítica social. O sea, vos lo que me estás planteando es el replanteo de los basamentos de funcionamiento social que son los que ponen en crisis. Sí, o sea, nos estás pasando, en crisis el matrimonio, en crisis la sociedad, la amistad. Últimamente estoy leyendo bastante esto de la muerte de la posmodernidad, por lo cual hay bastante escrito. Pues hay bastante, por cierto, y tengo como 5 libros para leer arriba en mi escritorio. Y donde aparece esto, todo lo que se rompió en la posmodernidad, ahora es cómo hacemos para construir algo nuevo. Y bueno, ahí hay varios escritores muy interesantes. Me quedé pensando cuando fui joven, está bien, yo viví otro tipo de joven, pero estábamos bastante protegidos, donde estaba yo metido, pero sí vi el peso de una sociedad que estaba en la época del proceso militar. Nosotros no podíamos tener el cabello largo, teníamos que estar a ciertas horas en la calle y no a otras horas, ¿no? Y parece ser que había un grupo de sociedad que quería ese tipo de cosas, ¿no? A nosotros nos da la impresión que era lo máximo, que todo el mundo lo quería. Después nos dimos cuenta cuando fuimos avanzando en nuestra juventud hasta llegar. Me tocó ser joven en la época de Alfonsín y todo eso, ¿no? Andaría por los 20 y algo, 20. Donde descubrimos lo que era la democracia, vivir en democracia, empezar a descubrir lo que es la democracia, ¿no? Por lo cual yo vi que varios consensos se fueron rompiendo en el tiempo. Muchachos, se nos fue la mañana, se nos fue el tiempo. Y yo que quería jugar a badminton. Nos vemos en 7 días. Nos vemos.